Bien, esta es la segunda clase de física. Nos habíamos quedado en el modelo atómico de Bohr, que es el modelo atómico que venimos utilizando en la actualidad para explicar los fenómenos físicos a nivel cuántico. Digamos que a nivel cuántico nos referimos a escala atómica, digamos la escala más pequeña posible. Nos vamos a detener bastante en este modelo. Vuelvo a repetir, es el más utilizado para explicar los fenómenos de la física. Consideren que hoy este modelo es obsoleto. Este modelo es de 1913 y es de Nielsen Bohr. De hecho, les puse los modelitos acá abajo. Born fue alumno de Rutherford. Rutherford había plasmado este modelo atómico y de alguna manera Bohr lo mejora, identificando varias cosas en este átomo. Primero, fíjense que Rutherford planteaba un modelo atómico de órbitas elípticas y Bohr, por el contrario, plantea un modelo atómico de órbitas esféricas. Eso no fue demasiado el que la cuestión. Él decía que no importaba tanto cómo era geométricamente la órbita, sino lo revolucionario de Bohr. Esperen que me está enviando un chat. Buenos días, Nicole. Sino lo importante que plasmó Bohr a nivel atómico cuántico fue que pudo descubrir la cantidad de electrones que pueden haber en cada una de las órbitas, las enumeró, las ordenó de la siguiente manera. Donde están las pelotitas rojas y azules, este es el núcleo atómico. Esperen que siga aceptando gente. La primera órbita, la más cercana al núcleo, fíjense que el ordenamiento va a ser siempre de adentro para afuera, o sea, de interno hacia externo. La primera órbita le puso como letra identificatoria la K y el O número 1. A la siguiente, y esto es en orden creciente alfabético y numérico, o sea, en orden creciente alfanumérico, le puso 2 y la L. A la siguiente le puso 3 y la M. A sabiendas que hoy en día como máximo de órbitas que puede tener un átomo es hasta 7. Así que voy a hacer acá uno más chiquitito, casero. Este sería el núcleo. Y tendríamos hasta un máximo de 7 órbitas. Una, dos, tres, cuatro, 5, 6 y 7. Dijimos en orden creciente alfanumérico. La primera es la K, o número 1. La segunda, la 2, es la L. 3 y la M. 4 y la N. La quinta es la P. La sexta es la O. Y la séptima es la Q. No solo pude identificar esto, sino también que formuló el concepto. En realidad ya se conocía el concepto, pero digamos, lo desarrolló a nivel estructura atómica, algo que conocemos como ionización. Por lo siguiente, y antes de formular el concepto, les explico lo que descubrió Bohr. Bohr dijo que la forma de poder determinar la cantidad máxima de electrones que puede contener una órbita es partiendo de la fórmula de Bohr, que es 2 por n al cuadrado. Es una fórmula muy sencilla, donde n representa el número de la órbita. N va a representar entonces el número de la órbita.
Si a n lo reemplazamos por 1, ¿sí? En referencia a la primera órbita, la más cercana al núcleo atómico, ¿cuántos electrones como máximo puede contener? 2. Perfecto. Primero se resuelve la potencia y después la multiplicación. Si reemplazo a n por 2, 8. 8. muy bien. Si lo reemplazo por 3, 18. muy bien. Si lo reemplazo por 4, 30 y... 2. Ay, no, no me da la cabeza. Ahí voy. 32. 4 por 4, 16, por 2, 32. 32. Bien, hasta acá se determina la cantidad mínima y máxima de electrones. En realidad, siempre el mínimo es 1 y acá estamos contemplando numéricamente el máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que la órbita K puede contener un máximo de ¿cuántos electrones? 2. Lo tienen acá representado. La L, ¿cuántos puede contener como máximo? 8. La M, que es la tercera, 8. 18. Y la cuarta, 32. ¿Por qué no sigo? Porque 32 electrones es el máximo que puede contener una órbita. ¿Sí? La órbita tiene una energía llamada energía orbitaria. La energía orbitaria siempre es directamente proporcional su energía a la cantidad de electrones que puede contener, Ay, perdón. vamos a ponerle entre paréntesis, pues no es muy linda la palabra, soporte. Entonces, esto quiere decir que mientras mayor sea la cantidad de electrones que puede contener la órbita, mayor energía orbitaria presenta. Hay también una relación, pero esto no es una relación lineal directa, entre la circunferencia de la órbita con la cantidad de electrones que contiene. Fíjense, la órbita acá, ven que la circunferencia y por consiguiente su radio es más chico que la órbita siguiente, que tiene, fíjense, un radio superior, porque claramente el círculo es más grande. Y si lo hago con la siguiente, también es superior. Entonces, de alguna manera, también la cantidad de electrones que puede contener es en relación al radio, ¿sí? Y al diámetro de la órbita. Pero esto no es, como dijimos, una relación lineal directa, porque tiene que ver un poquito con la saturación de la energía orbitaria y cómo, si bien podemos mantener un número máximo de 32 electrones, la órbita P también contiene 32 como máximo, pero después la cantidad de electrones desciende, siendo en la órbita O 18 el máximo que puede contener, y la séptima y última 8. Entonces tenemos un orden creciente, llega a un pico máximo y después decrece. Siendo entonces en total la K un máximo de electrones que pueden contener de 2, la L de 8, la M de 18, la N de 32, P de 32, O desciende a 18, como fíjense que hay una relación entre O y M, y después hay una relación entre Q y L. Ambas contienen 8. Esto quiere decir que la fórmula de Bohr me sirve para establecer siempre los valores máximos de órbita, a sabiendas que 32 es el máximo total que puede contener una órbita y por supuesto el mínimo es una. ¿Sí? No se puede abrir ninguna órbita si no hay al menos un electrón en ella. Sí, lo tenés acá, energía orbital. Este es un tipo de energía, ¿sí? Representativa a la órbita. Recuerden que este es un modelo atómico viejo. Les digo esto porque hoy se sabe que en realidad las órbitas no existen. Si uno se basa en el modelo atómico de Schrödinger, un modelo atómico bastante revolucionario, fíjense que no hay orbitales como acá. Fíjense que lo que se identifica en su modelo son campos electromagnéticos.
Y alrededor de estos campos electromagnéticos podemos probabilísticamente detectar en dónde hay algún electrón. Por supuesto, no están dadas las condiciones para verlo al átomo, no tenemos un microscopio de semejante resolución, o sea, de resolución cuántica, pero bueno, digamos, la física teórica acusa que en realidad no es posible el tema de las órbitas con los electrones. Pero como el planteo del modelo atómico de Bohr sustenta la posibilidad de explicar varios fenómenos físicos y que por supuesto tengan relación matemática lógica, se sigue explicando de esta manera, porque en realidad tampoco se sabe si el de Schrödinger es como él acusa. Es el más aprobado por los físicos teóricos en la actualidad, modelo atómico de campos electromagnéticos. Pero bueno, a ver, esto ya lleva casi 130 años de ejecución de diferentes modelos. Imagínense que, por supuesto, seguimos explicando la física en base a Sabemos hoy por hoy que, digamos, no es un modelo atómico verídico, pero tampoco vamos a explicar la física con un modelo atómico cuántico a nivel campos electromagnéticos, porque es muy difícil de explicar. Directamente sería imposible decir, bueno, acá tenés un electrón, por realidad es una probabilidad de aparición. Acá ya directamente lo vemos plasmados. Pero bueno, sin entrar demasiado en detalle, total no importa, se sigue explicando, sea en secundario, terciario, universidad, sea radiología o sea el profesorado de física, se sigue explicando mediante el modelo atómico. ¿Hasta acá alguna duda? Nos vamos bien. Bien, excelente. Hay otra energía muy importante que hay que considerar, que es la energía de ligadura. Saben que no soy de escribir con acento. No estoy acostumbrado a tocar esa teclita, así que perdón que no pongo ni uno. Energía de ligadura. La energía de ligadura es una energía que se produce por la interacción de los electrones con el núcleo atómico. ¿Qué partículas dijimos hasta ahora que habitan el núcleo atómico? Acá vemos de dos tipos, pero hemos nombrado solamente uno. El La- protón, el protón, bien, que lo descubrió Rutherford. ¿El protón qué carga tiene? positivo. Negativa. Bien, positiva. Y el electrón carga negativa. ¿Sí? Las leyes de electrostática de Coulomb refieren que partículas de diferente carga eléctrica, como sucede acá, protón y electrón, van a tender a atraerse. Y que esta atracción es inversamente proporcional a la distancia. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras menor sea la distancia, mayor es la atracción entre estas partículas cargadas. Entonces, distancias más chicas, una fuerza de atracción mayor. Distancias más grandes, una fuerza de atracción menor. Fíjense que, bien dijimos, la órbita K es la más cercana al núcleo atómico. Por consiguiente, los dos electrones que habiten, o uno, en el caso de que tenga el átomo un solo electrón, los electrones de la órbita K son los que mayor energía de ligadura tienen en relación al resto de las órbitas. Y los electrones de la órbita Q o de la órbita O son los que tienen energías de ligadura más bajo, porque están más alejados del núcleo atómico. Recuerden que entonces, cuando habla de energía de ligadura, ¿sí? Es, y de allí su nombre, la relación electrostática que va a haber entre los protones del núcleo atómico con los electrones de las órbitas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo sí quiero, y ahí nos metemos en lo que habíamos dicho antes, proceso de ionización. Yo sí lo que quiero es arrancar, y me voy a este modelito, por ejemplo, este electroncito de acá, voy a tener que emitirle una cantidad de energía tal que supere
su energía de ligadura. Supónganse, si yo acá tengo una energía de ligadura, vamos a poner números subjetivos. Una energía de ligadura de 3 en este electroncito de la órbita acá. Primer pregunta. Este electroncito de acá, que corresponde a la órbita L, ¿va a tener una energía de ligadura mayor o menor a 3? Menor, Bien. ¿Cuánto le ponemos? ¿2 le parece bien? sí. Bien. Y este electroncito que tenemos acá, que está más lejos todavía, correspondiente a la órbita M, ¿va a tener una energía de ligadura mayor o menor a 3 o a 2? Menor, Bien, le ponemos un 1. Si yo quiero arrancar a este y emito y emito una energía del exterior que interactúe con este electrón, y esta energía viene con una fuerza de 2, ¿va a superar la energía de ligadura? sí. No, ¿cómo la va a superar? Escúchenme, si el 2 es más chico que el 3, no la supera. Pero no va ingresando ¿En qué sentido ingresando? del exterior al interior. Pensé que potenciaba. No, haga de cuenta que la va a empujar. Ah, Entonces, yo tengo esta carguita acá, supongamos que está quieta. Y de afuera, perdón, yo tengo, dije mal, perdón, tengo un electroncito que está quieto, supongamos que está quieto. Y viene una energía de afuera, que lo quiere arrancar a este electrón. El electrón, dijimos, tiene una energía de ligadura, le pusimos un valor subjetivo de 3. Si la energía que viene de afuera transita su recorrido con una energía de 2, claramente va el número más disminuyendo. bajo energético no tiene lo suficiente para poder arrancar a este electroncito de la órbita. Superar lo que tendría que ser 3 o más. Superado tiene que ser 3 o más. Ok, Exactamente. En realidad puede ser, cuando hablamos de 3 o más, a nivel cuántico, mientras puede ser 3,00000, ah, ok, ok. ya alcanza, ¿sí? Lo que pasa es que son Sí, valores que estamos tirando de forma subjetiva, pero aunque sea un poquitito más de 3, por más que sea mínimo, ya alcanza. ¿Por qué? perfecto. Porque cualquier energía, en este caso estamos hablando de una energía, ¿sí? Emitida desde el exterior, tiene que poder desplazar al electrón y aplicarle un movimiento. Y para eso tiene que brindarle una cierta energía de ligadura más un plus extra para moverla. Si no, solamente lo arranca, pero tiene que arrancarla y moverla. ¿Sí? Entonces siempre se habla de una energía, ¿sí? Por más que sea muy pequeña, con valores de 3 o más. ¿Sí? Cuando le aplico un movimiento se llama un momento de movimiento, van a ver que en física se determina con la letra P. Pero bueno, de eso después entramos en detalle, no lo vamos a complicar ahora, que no tiene sentido. Pero por ahora quiero que se queden con que entonces la energía en este caso, emitida del exterior, que interactúa con el átomo, tiene que superar su energía de ligadura. Si lo supera, ¿qué es lo que pasa con el electrón? ¿Qué va a pasar? Lo arranca. Deja de ocupar este espacio y sale emitido fuera del átomo. Acá me quedó un hueco, ¿estamos de acuerdo? Del electrón Sí, que salió expulsado por esta energía que le pegó de afuera. sí. Vamos al concepto de ionización. Si quieren lo pueden anotar, si no después lo reviven el video y toman los apuntes pertinentes. Igualmente lo voy a decir de forma lenta, así si alguien lo quiere escribir, lo escribe. La ionización es la modificación de la estructura del átomo mediante reacciones que pueden ser internas o externas, mediante reacciones que pueden ser internas o externas, en donde se pierde el equilibrio, en donde se pierde el equilibrio electroquímico,
se pierde el equilibrio electroquímico del átomo. Bien, ese es el concepto de ionización. Entonces, mediante estas reacciones, que pueden venir desde el exterior o pueden ser producidas internamente por el átomo, hay una pérdida de su equilibrio electroquímico. Y esta partícula o este átomo va a tener una diferencia de cargas eléctricas. Y acá nos vamos a basar en lo siguiente. Esto es importante que lo sepan de memoria. A ver si esta tablita periódica se ve grande. No está mal. ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica? Lo tenemos acá. La H. Bien, ¿a qué corresponde? ¿Qué elemento es? Su simbología es la H. ¿Qué elemento es? Hidrógeno. Bien, ¿cuál sigue? La U. No, acá, el 2. Selenio, se me olvidó. Ah, Es un gas noble, es el helio. El que sigue es el litio. Litio. Después sigue el beririo, después sigue el boro, después sigue el carbono, etc. ¿Por qué tienen este orden los elementos? ¿Por qué el rutenio no está primero y está en el puesto 44 de la tabla periódica? Por su número Depende de la atómico. cantidad de número. Bien, perfecto, porque el ordenamiento de los elementos de la tabla periódica es según la cantidad de una partícula que la nombramos, que es el protón. Entonces, el hidrógeno está en el puesto número 1 porque tiene un protón, en el helio está en el puesto número 2 porque tiene 2 protones, el litio en el puesto número 3 porque tiene 3 protones, y así sucesivamente. Hay otra característica, todos los elementos de la tabla periódica tienen equilibrio electroquímico. Esto quiere decir que tienen la misma cantidad de protones en el núcleo atómico que de electrones en las órbitas. Esto quiere decir que, por ejemplo, el hidrógeno va a tener un protón y un electrón. El helio va a tener 2 protones y, por consiguiente, 2 electrones. ¿Cuántos protones tiene el carbono? ¿Alguien sabe? dos. No, 2 dijimos tiene el helio. No puede haber 2 elementos con la 6. misma cantidad de protones y diferente nombre. 6. 23. No. El carbono tiene 6 protones. Por consiguiente, ¿cuántos electrones va a tener? El carbono de la tabla periódica, ¿sí? El carbono estable de la tabla periódica. Si tiene 6 protones, ¿cuántos electrones va a tener? Ahí. 12. Bien, va a tener 6. ¿Sí? Dijimos, tienen la misma cantidad, por eso es que están en la tabla periódica, son átomos estables. Entonces, el ordenamiento, repito una vez más, de los átomos de la tabla periódica es según la cantidad de protones que tenga dicho elemento. El hidrógeno tiene 1, por eso está en el puesto número 1. El helio tiene 2 protones, por eso está en el puesto número 2. Y a su vez, todos estos elementos están electroquímicamente estables. Quiere decir que si tienen 2 protones, van a tener 2 electrones. Cuando hablamos del proceso de ionización, como lo nombramos antes, es la pérdida electroquímica, ¿sí?, de un átomo. Esto quiere decir que lo que va a ocurrir es, por ejemplo, como pusimos en el Paint, la pérdida de pérdida entre comillas, la pérdida de un electrón de la corteza atómica. Contemos la cantidad de protones que tiene este átomo que pegué de Google. Tiene 2, 10, porque acá tenemos 8. A ver, vamos a contarlos. 1, 2. Vamos a hacer más fácil. Lo vamos a hacer así. Nos va a demorar un poquitito más, pero no pasa nada. Este es el 1, este es el 2. A este le vamos a poner 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bien, este átomo tiene 24 electrones. Por consiguiente, ¿cuántos protones va a tener si está estable? 24. Bien, va a tener 24, la misma cantidad. Eso significa que está electroquímicamente estable. Pierde uno, pierde este, el que habíamos expulsado antes. Dijimos que tenía 24, 22. dijimos que tenía 24 protones. ¿Cuántos Sí. electrones tiene ahora? 22. ¿Por qué? Si expulsamos uno, porque me está restando dos. 23 quedan. 23, claro. Sacamos uno solito, va a tener 23. ¿Cómo está eléctricamente ahora el átomo? ¿Tiene más cargas positivas o más cargas negativas? Negativa. Positivo. Positivo. Chicos, estamos 24 y 23, o sea, tiene más protones, el protón es positivo, va a quedar claramente con mayor carga positiva. Entonces, el átomo ya pierde su equilibrio electroquímico, hay desigualdad. Era con más menos, como que quedaba menos, parece. No. Acá no hay regla matemática de Más más o menos, menos. claro. No. Acá es una cuenta, ¿sí? De suma y resta nada más. Vos tenés 24 protones contra 23 Sí, sí, electrones. más Vas a simple. tener más carga positiva que negativa. El átomo te va a quedar eléctricamente positivo. Ok. ¿Sí? Si el átomo te queda eléctricamente positivo, va a estar ionizado. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma cantidad. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el concepto de ionización? La pérdida de la igualdad electroquímica. ¿Hay igualdad eléctrica acá y química? No, porque tengo 24 protones y 23 electrones. Bien, el átomo te va a quedar ionizado. ¿Ionizado de qué forma? Positiva. ¿Por qué? Tenemos más protones que electrones. Entonces te va a quedar eléctrico a favor de la carga positiva. Todo átomo que tenga más carga positiva, o sea, más cantidad de protones que de electrones, se lo conoce como catión. Se lo conoce como catión o ion positivo. ¿Por qué? Porque el átomo queda con carga positiva. Y estamos hablando del proceso de ionización, que es básicamente un juego de palabras. Si por alguna reacción el átomo queda cargado negativamente, supónganse que hubo algún tipo de emisión de partículas nucleares y el átomo perdió algún tipo de protón, supónganse que acá vuelve a estar el electrón, y acá en vez de tener los 24 tenemos, no sé, 22 o 23, no importa. Vamos a tener 24 electrones contra 22 protones. Va a haber mayor carga eléctrica negativa que positiva. El átomo va a estar electroquímicamente negativo. ¿Alguien sabe cómo se llama a los iones negativos? Aniones. Bien, los iones negativos se los llama aniones. Bien, quedan 3 minutos nada más, así que vamos a volcar esto de vuelta. Dijimos entonces, ionización es cuando se pierde el equilibrio electroquímico de un átomo. Los átomos tienden siempre a tratar de estar estables electroquímicamente hablando. Algunos lo logran siempre, algunos, los más pesados, no lo logran nunca. Pero siempre van a buscar la tendencia a estar en su configuración más estable. Cuando nosotros hablamos de un átomo estable,
Estamos hablando de átomos que tienen la misma cantidad de protones en el núcleo atómico que de electrones en las órbitas. Si por reacciones internas o externas este equilibrio se pierde, como los ejemplos que dimos recién, por ejemplo, una radiación externa muy enérgica desplaza un electrón de alguna de las capas de la corteza del núcleo y termino quedando con más cantidad de protones en el núcleo atómico que de electrones en las órbitas. Bueno, si ocurre eso, va a haber más carga positiva a nivel atómica que negativa. Eso significa que hay pérdida de su equilibrio electroquímico y va a transformar a ese átomo en un ion positivo denominado catión. Si lo que ocurre es lo contrario, hay mayores electrones o mayor carga eléctrica negativa en la corteza por sobre la cantidad de protones en el núcleo atómico, si es eléctricamente negativo, se lo conoce como anión o ion negativo. Y recuerden también que hemos visto hasta el momento la cantidad de electrones máximas, plasmamos acá en el modelo, que puede contener cada una de las órbitas. Recuerden que el mínimo siempre es 1. O sea, la K va a tener un mínimo de 1 y un máximo de 2. La L va a tener un mínimo de 1 y un máximo de 8. La M va a tener un mínimo de 1 y un máximo de 18 y así sucesivamente. Bien, queda un minutito, por lo cual voy a abrir otra sesión. Vayan releyendo. Recuerden que Zoom me pide 10 minutos de intervalo entre una sesión y la siguiente. Así que aprovechen para ir leyendo, porque ni bien abro la siguiente sesión, me van a hacer dudas, si es que presentan alguna. Bien, en breve, 10 minutitos aprox, les mando la sesión siguiente. Y tomo lista la sesión siguiente también. Nos vemos un ratito. 10 minutos. Nos vemos, profe, Listo, profe, hasta gracias. luego.